Muy buenos días, alumnos. El día de hoy estamos reuniéndonos al día jueves, miércoles 24 de junio. Hoy es una fecha trascendental y es bueno también recordar. A ver, ¿qué cosa hoy día se celebra 24 de junio? Dentro del El calendario. Día del Campesino. Día del campesino. Día del campesino. Muy bien, Valeria, y los demás también que han antecedido. Hoy se celebra el Día del Campesino. ¿Y por qué celebraremos el Día del Campesino? Porque a este poblador, a este ser humano, a este que todos los días muy temprano se levanta ganándole a la luz del día, muchas veces, 4 de la mañana, 5 para que se dirija a su chacra. Y a través de la tierra, de lo que ha labrado, sacan los frutos. O de repente puede ser en la tierra o a través de los frutos, etcétera, etcétera. Todos ellos se les consideran los campesinos. Despectivamente, mis queridos alumnos, antes en el calendario no era el Día del Campesino. ¿Sabe qué se le decía? Día del Indio. Y eso era despectivo hasta que el gobierno de Velasco, Juan Velasco Alvarado, cambió ese nombre despectivamente que antes tenía el Día del Indio por el Día del Campesino. Cuando dijo esa frase célebre, ya no más el patrón comerá de tu producción o de tu tierra. Miren, ¿no? Y a partir de ese momento, el campesino se le considera como tal. Aparte de eso, también el día 24 de junio, en el Perú o parte de Sudamérica está considerado como el Día de la Tierra. Y nosotros utilizando el quechua diríamos el Día de la Pachamama, el Día de la Pachamama, o sea, de la Madre Tierra, de la Madre Tierra. Entonces ustedes saben que los incas eran muy místicos, vivían su cosmovisión, ¿no? Y también la tierra era uno de sus dioses. ¿Por qué? Porque le proveía alimento. Y así se ha ido desarrollando. Y por ejemplo, que también el día de hoy ya no va a ser posible, sino todos los otros años, en la fortaleza de Sacsayhuamán, que está ahí nomás, en la parte alta de la ciudad del Cusco, ahí está Sacsayhuamán, se celebra la fiesta del Inti Raymi, la fiesta del sol. Por eso que, bueno, y en nuestra selva se celebra la fiesta de San Juan, también hoy día 24 de junio. Entonces, vamos a señalar ello. Y ya ingresando a lo que es lo nuestro, hoy lo que nos toca conversar justamente es la clase a la semana número 11. Y la semana número 11 nos dice que es el posmodernismo. El posmodernismo. A ver, ¿qué cosa es pos? Ya sabemos qué es. ¿Será un prefijo o qué será? Pos, ¿qué es? Prefijo. ¿Perdón? Prefijo. Muy bien, Paul. Usted dijo sufijo, porque el pos, ¿qué será? ¿Sufijo? Repito. ¿O prefijo? Prefijo. Prefijo. Prefijo, ¿ves? Prefijo es pos. Pos, su significado de pos, de este prefijo, es después, después. La clase pasada hemos estado viendo el modernismo como movimiento literario, ¿verdad? Y ahora vamos a ver ya casi terminando el modernismo. Por eso se le denomina el posmodernismo. Otros, a esta etapa, otros literatos le dan el movimiento simbólico, simbolismo. Pero, en forma general, nosotros le vamos a decir que es el posmodernismo. Y dentro del posmodernismo, sin lugar a duda, mis queridos alumnos, quien resalta allí es el gran escritor Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, y vamos a ver el día de hoy el Caballero Carmelo. Siempre te recuerdo que, por ejemplo, el Caballero Carmelo está escrito con letra cursiva. Eso significa de que todos los títulos de películas, de obras de arte, de escultura,
de libros literarios se escriben siempre con letra cursiva. El Caballero Carmelo, ¿ya? Cuando usted hace su producción. Pero, profesor, ¿y qué pasa si yo no tengo la computadora, yo voy a hacer a manuscrito? Allí recién usted escriba lo que se llama las comillas. Muy bien. ¿Qué cosa diremos que es el posmodernismo? ¿Qué es el posmodernismo? Periodo de transición, escúchame, entre el modernismo y otro movimiento llamado vanguardista. O sea que el modernismo, mis queridos alumnos, ya va terminando, ya va acabando. Y de pronto ya se avisora otro movimiento. Hay mucha gente que va trabajando en ello. Pero dentro de eso, de ese espacio entre el término del modernismo y casi al inicio del vanguardismo, se le denomina el posmodernismo. Y ahí es donde se le conoce a este gran escritor, ¿no? El representante. Hay muchos representantes, pero vamos a destacarlo a Abraham Valdelomar. Características del modernismo. ¿Qué cosa nos dice el modernismo? ¿Cuáles son sus principales características del posmodernismo? Retorno a la realidad inmediata. Acuérdense ustedes que en el modernismo un poco pues que se soñaba la naturaleza, un poco la poesía de Rubén Darío, la poesía de José Santos Chocán, un poco idealista, ¿no? Entonces ahora el posmodernismo dice, inmediatamente retornemos a nuestra realidad. Buscaron recuperar la emoción por las cosas humildes y simples de vida cotidiana. Y retornaron, en muchos casos, a la literatura confidencial e intimista. ¿Qué cosa quiere decir literatura confidencial? Que solamente de tus sentimientos lo expresas. Y quisiera que nadie lo lea. Es solamente tuyo, intimista, confidencial. Pero no, pues, cuando eres escritor, tienes que, a veces te conviertes vulnerable porque quieren leer de lo que tú produces, de lo que tú dices. Y por eso, mis queridos alumnos, es necesario la participación y decir para que pueda ser leído por los demás. También planteaban la sencillez y depuración de la expresión, o sea, la expresión tiene que ser más comprensiva, ya no tiene que haber las ambigüedades, sino tiene que ser una expresión clara, por eso se depura, por eso se señala. Los escritores posmodernistas eliminaron los elementos decorativos del lenguaje poético. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú recitas a Blasón, cuando recitas a José Santos Chocano a través de Blasón, ¿qué cosa encuentras? Parece que hay palabras decoradas, ¿no? Como cuando dice, parecen mis estrofas trompetas de cristal, mira, ¿no? Ahí como que le pone una decoración. Y si yo hubiera sido, ¿no? Dice, si yo hubiera sido un indio emperador o un blanco aventurero, ¿no? Poco así más o menos le pone. Entonces ya no, ahora le dice sencillez, muchachos, eso es el posmodernismo, con una forma de expresión cada vez más clara y sencilla. Eso es lo que es la característica de nuestro momento el posmodernismo. ¿Quiénes han sido los principales representantes? Han sido aquí en el Perú, y vamos a hablarlo ya, porque estamos hablando de literatura peruana, dos. ¿Quiénes? Ahí está. Primero, el gran Abraham Valdelomar. Siempre él vestía de ese modo, era muy excéntrico, un personaje muy polémico de su época, porque sabía, porque quizá dentro de su pluma, de su imaginación, podría decirse mucho. Y sus principales obras, El Caballero Carmelo y El vuelo de los cóndores. Allí tenemos, por ejemplo, sus dos grandes obras, ¿no? Reconocido mundialmente de este gran escritor, Abraham Valdelomar. Y el otro representante es el gran José María Eguren, el gran representante José María Eguren. Este sí es un neto simbolista, ¿ya? Sus principales obras son las simbólicas, la canción de las figuras. La vez pasada recordábamos, ¿y qué cosa es simbolismo, profesor?
Por ejemplo, muchos de nosotros hemos visto las películas estas por ejemplo, de La Bella y la Bestia, ¿no? De Disney, que ha sido llevada, ¿no? Y ahí, ¿qué cosa toman vida? Los artefactos, los objetos que están allí. Eso es simbolismo. Y en eso se basa nuestro gran José María Eguren. Y su fundamental poesía es La niña de la lámpara azul. La niña de la lámpara azul. Y eso está dentro de la canción de las figuras. Miren, todo es simbólica, ¿no? Simbólicas y la canción de las figuras del gran José María Eguren. Ahora sí, vamos entonces a hablar del autor, del gran Abraham Valdelomar. Dos fotografías aparecen. Una es la de este gran, que se nos fue también un gran autor, Julio Ramón Ribeiro, que más adelante lo vamos a estudiar, pero ya te voy mencionando, y al gran Abraham Valdelomar. Estos dos autores, mis queridos alumnos, están marcados por ser los dos más grandes cuentistas que ha tenido la literatura peruana. Estos dos son los más grandes monstruos del cuento peruano. Lamentablemente, Abraham Valdelomar muere muy temprano, a la edad, miren, de 31 años. Pero en esa es joven, ¿eh? Diríamos, demasiado joven para la literatura. ¿Cuántos años tiene, por ejemplo, nuestro gran Mario Vargas Llosa? ¿Tienen idea? 82. Ya, claro, ya pasó los 80 años. Ya está acercándose a los 85 años. Y sigue produciendo, mira, y sigue produciendo literatura. Y miren a qué edad muere Abraham Valdelomar, a los 31 añitos. Y si hubiera seguido viviendo, ¿cuántos cuentos más nos hubiera regalado? Pero en estos cuentos que hizo el gran Abraham Valdelomar, lo retrata de ser uno de los mejores cuentistas. Y el otro definitivamente es Julio Ramón Ribeiro. Por eso la talla de los dos. Han habido cuentistas, hay otros cuentistas, pero no han alcanzado la talla de ellos. Entonces, ¿quién fue Abraham Valdelomar? Fue un narrador, poeta, miren todo lo que era, ¿no? Narrador, poeta, escritor, periodista, ensayista y dramaturgo. O sea, era un completo literato, un intelectual de la literatura. Aparte de ser narrador, de ahí es pues lo que hace sus maravillosos cuentos. Poeta también, escritor, porque no solamente contaba cuentos, sino también escribía novelas, escribía artículos. Fue periodista, ensayista, o sea, analizaba un poco la realidad también nacional nuestra de esa época. Y dramaturgo, o sea, también escribía teatro, mis queridos alumnos. Por eso, Abraham Valdelomar marca un hito en nuestra literatura. Junto con Julio Ramón Ribeiro, aquí está Julio Ramón Ribeiro, este sí nos acompañó de muchos años, pero junto a Julio Ramón Ribeiro es considerado como uno de los principales cuentistas, En el caso de Valdelomar realizó casi todos los géneros literarios conocidos, pero lo que más sobresalió fue en sus cuentos, por ejemplo, en El Caballero Carmelo y Los Hijos del Sol, pero también la anterior obra, la que hemos mencionado, también está quizá en estas dos obras, Caballero Carmelo y Los Hijos del Sol. Estas dos obras se encuentran en las primeras partes del neocriollismo peruano, o sea, de cómo ya era la época, ¿no? Y también rasgos del posmodernismo, por eso se le considera dentro del movimiento posmodernista. También es reconocido por su poesía, por el cambio drástico del modernismo al posmodernismo. Valdelomar muere a los 31 años de edad por una caída que en el momento de bajar las escaleras, eso fue en Ayacucho, en la municipalidad de Ayacucho, fue invitado, en Huamanga quiero decir, fue invitado y estuvo allí, bailó en medio del momento y ya tenía que bajar al primer piso, porque la fiesta era en el segundo piso, baja las escaleras
rueda, parece que muchos dicen los peritos de ese entonces, se enreda con el pantalón, con la basta del pantalón y cae, se golpea demasiado fuerte en la espina dorsal y luego de 2 días de terrible sufrimiento fallece este gran Abraham Valdelomar. Una muerte nada, nada grato, ¿no? Características de la obra de Valdelomar. Valdelomar, a ver, ¿qué características ha tenido él o qué cosa? Se le puede considerar como el iniciador de los cuentos criollos. Criollos quiere decir cuando ya más o menos está presente lo que nos muestra la obra, ¿no? Y justamente en El Caballero Carmelo, allí hace mención de lo que es el criollismo. Su poesía siempre fue del lenguaje familiar. Su poesía siempre fue del lenguaje familiar, o sea, algo que siempre tiene que ver con su familia. Y justamente, mis queridos alumnos, El Caballero Carmelo es parte, aunque él no ha dicho ni sí ni no, pero es parte de una obra autobiográfica, porque ahí escribe parte de su niñez, y justamente que cuando su hermano llega, le regalan, a todos reciben su regalo, porque cuando analizamos la obra, les voy a contar, entonces parte de su vivencia familiar cuenta en lo que es el gran Caballero Carmelo. La mayoría de veces siempre expresa gratos y dolidos recuerdos de infancia que crecen en la casona en donde vivía. Miren, chicos, esta es la casa donde él ha vivido. Esta es la famosa casa donde sus vivencias propios, y aquí está este arbolito que después va a tener una cierta importancia, ¿ya? Aquí está su casa donde él vivió, esta casona. Esto por si acaso está en Ica, en el departamento de Ica, ¿ya? En el pueblo llamado San Andrés, de San Andrés, y los que conocen perfectamente pueden darse una visita por allí. Siempre fue minucioso, muy minucioso al momento de escribir. Siempre escribía con un detalle enorme. ¿Sabes por qué, chicos, se dice esto? Porque cuando tú lees a Abraham Valdelomar, pareciera que estuvieras viendo tú una película o un video. Te detalla, te describe las cosas y tu imaginación cuando vas leyendo ya te haces la idea de cómo es ese lugar. Espectacular, por eso es muy minucioso al momento de escribir. Siempre escribía con un detalle enorme. Usa un lenguaje muy fácil de entender, claro. Por ejemplo, El Caballero Carmelo, todo alumno de primaria debe leer. Todo alumno, al terminar 6º grado de primaria, debe haber leído El Caballero Carmelo, porque es un lenguaje fácil, un cuento muy, muy hermoso, ¿no? En ese sentido. Bien. Y ahí están sus obras y poemas del gran Abraham Valdelomar. En los cuentos tenemos la ciudad de los tísicos. Está relacionado a un pueblo en donde todos los que eran afectados de la tuberculosis se desarrollaban o se iban a ese lugar. Y ese lugar se llama Jauja, que está en el centro del país. ¿Ya? Entonces ahí narra de cómo más o menos era el comportamiento. O sea, todo médico que detectaba que en esa época tenía la tuberculosis, y a los tuberculosos le decían también tísicos, ¿no? Inmediatamente te decía, tienes que irte a Jauja, porque ese es un clima apropiado para ti. Porque si estás en Lima, simplemente vas a terminar muriéndote. Acuérdate que la tuberculosis en cierto tiempo no tuvo cura, ¿no? Hasta más o menos 1940, ¿no? No tuvo cura la tuberculosis. Después, felizmente, se creó la cura respectiva y de ese modo ya se puede curar la tuberculosis. Pero cuando no había antes, simplemente tenías que apartarte porque era demasiado contagioso. Otra de sus cuentos era La ciudad muerta. El Caballero Carmelo, ¿no? Es quizá el libro más famoso. La aldea encantada. También teníamos La Mariscala. Habla sobre quién era verdaderamente la esposa de un gran mariscal de esa época y la Mariscala.
Se refiere nada más ni nada menos a la esposa del gran Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Papel fundamental que jugó en la historia del Perú. La esposa, en este caso, de Andrés Avelino Cáceres en la guerra con Chile. Las voces múltiples y también eran los hijos del sol. Todos ellos eran sus cuentos del gran Abraham Valdelomar. Quizá aquí están marcadas su trayectoria, su conocimiento. Pero también escribió, como hace un momento le decía, no solamente era narrador, sino también era poeta. Y dentro de sus poemas, el que más resalta, y es hermoso, léelo, chico, ¿ya? Ahora cuando, alumno, cuando ahora léelo, señorita joven, lee Tristitia, Tristitia. Es espectacular, ¿ya? Una obra que marcó también en su época. El hermano ausente en la cena pascual, así se titula otro de sus obras. Elogio, es una alabanza, ¿no? Oración a la bandera, por cierto, el gran Abraham Valdelomar y su producción poética. Y ahí está, vamos a conversar ahora del Caballero Carmelo. Miren, chicos, el Caballero Carmelo. Quiero un poco llevarte al contexto. Acá no estamos, el gran Abraham Valdelomar con esta obra no está incentivando que debe realizarse las peleas de gallo ni nada. Acuérdate que antes, las costumbres, muchas de las tradiciones nos los han traído los españoles, como por ejemplo las corridas de toro, que muchos estamos en desacuerdo. Cuando digo estamos, porque yo también lo estoy, ¿no? Es el sufrimiento que le dan al pobre torito antes de entrar al ruedo y durante el espectáculo, entre comillas, en contra del torito, que hasta el final encuentra la muerte. O también las peleas de gallo. Las peleas de gallo es, por su naturaleza ya los gallos, mis queridos alumnos, por su naturaleza, los gallos ya están preparados para defender su corral, su territorio. O sea, son muy territorialistas. Y siempre el gallo está preparado para pelear. Si otro gallo quiere ingresar a su corral, prácticamente lo defiende hasta con la vida, ¿ya? Entonces se aprovechan de eso, ¿no? Bueno, a eso se llama pues el costumbrismo, ¿no? Se aprovecharon de ello, del gallo, entonces llevaban a cabo las grandes peleas de gallo. Por cierto, que era ya para apostar. ¿Y cuándo perdía el contendor? Cuando enterraba el pico. Miren, llegaban a ese extremo, mis queridos alumnos, de que el gallito ya tenía que morir en la plena pelea. Pero no solamente era propio de la pelea, sino que a los gallitos, a los gallos, le ponían una navaja en la espuela. La espuela, si usted ahora tiene un gallito, ve por allí un gallo, en sus patas, tiene como una especie de un dedito chiquito, pequeñito. A eso se le llama espuela. Sobre esa espuela le ponían una navajita, lo amarraban bien, y así lo mandaban al encuentro y ahí tenían que pelear. Entonces el gallo tenía que defenderse de ello, esquivar y también picar y también atacar con las patadas. Y si la navaja al otro gallo le llegaba por entre las entrañas, por lo que nosotros conocemos el buche, ¿no? Que es el estómago del gallo, simplemente moría desangrado. Y el gallo, cuando siempre gana, va y le pica el ojo. Por eso usted habrá escuchado cuando hay una pelea entre un encuentro, dicen, pícale el ojo, o sea, propio término de las peleas de gallo. Entonces, visto, analizado desde ese punto de vista, mis queridos alumnos, vamos a analizar el Caballero Carmelo, del gran Abraham Valdelomar. Esta es la portada, mis queridos alumnos, que el gran Abraham Valdelomar, cuando publicó su obra, estuvo de acuerdo. Ya, este que está arriba, este no es el Caballero Carmelo, sino el que está abajo. Ya, este es, ¿quién será? A ver, ¿quién reconoce, quién ha escuchado? ¿Quién será este personaje? El Ajiseco. El Ajiseco, muy bien. El Ajiseco. Y este de aquí es el Caballero Carmelo. Pero acá está manejando sus estrategias para atacar.
porque este era un bravucón, era un matón, si queremos comparar con personas, ¿no? Ya, pero te voy a explicar luego la historia de esto. Entonces, el Caballero Carmelo, vamos a analizarlo ya desde el punto de vista literario, es un cuento del escritor peruano Abraham Valdelomar, considerado por la crítica como lo mejor de toda su creación ficticia. Ojo, no solamente es ficticia, sino que también está acompañada con un poco de realidad, porque sí sucedió esto, aunque él no lo ha dicho ni sí ni no. Si bien es cierto, era muy imaginativo, creaba sus cuentos, pero en este caso sí estaba relacionado con su ambiente familiar. Y uno de los cuentos más perfectos de la literatura peruana. Mira, hasta qué punto mis queridos alumnos lo han considerado. Cuento perfecto como debe de ser de la literatura peruana. Publicado el 13 de noviembre de 1913. Ya estamos en el siglo XX, El 13 de noviembre de 1913 en el diario La Nación de Lima. Encabeza el conjunto de los cuentos denominados criollos o criollistas. ¿Por qué? Porque habla ya de la gente de la costa, cómo era su comportamiento, sus costumbres, cómo celebraba. Por eso al gran Abraham Valdelomar se le considera también denominado criollo o criollista. ¿Por qué? Porque narra las vivencias propias de la gente de la costa. Como también hay, por ejemplo, indigenistas, que más adelante lo vamos a ver ya en otras clases, será todo relacionado a la gente del Ande, ¿ya? Ambientada durante la niñez del autor, transcurrida en Pisco, eso es lo que les decía, en Ica, ¿no? En su provincia de Pisco. Allí, una ciudad de la costa peruana en medio del desierto. Esto es en Pisco. Específicamente es en San Andrés, ya le voy adelantando algo más, ya ambientada en ese lugar. El análisis estructural, vamos a ver, de esta gran obra. Inicio, la llegada del Carmelo. Miren, mis queridos alumnos, cuando yo les invito a que lean, ¿ya? Es cortísima esa lectura, pero vamos a ir desarrollando. ¿Cómo inicia la llegada del Carmelo? El Carmelo, mis queridos alumnos, llega con el hermano, el mayor, que había llegado de la ciudad y después de mucho tiempo, y por mucho tiempo se había alejado de la casa por cuestiones de trabajo y de estudio, el hermano mayor, y cuando retorna, justo cercano a fiestas patrias, trae regalo para todos, ¿ya? Y por ejemplo le dan un regalo al papá, que le traen una cosa maravillosa de la ciudad que le habían comprado, a la mamá lo mismo, un vestido hermoso, lo mismo a los otros hermanos, y al gran Abraham, que no quiere decir que él es, pero él es, ¿no? Actúa con otro nombre, le entrega un gallo en una jaulita, en una pequeña jaula, y le dice, esto es para ti, te he traído. Allí marca la llegada, pero allí marca un hecho de que cuando el hermano dice, esto es el zaguán, el patio donde crecí y corrí, y miren este árbol, qué grande ha crecido. Cuando yo me fui era apenas era un árbol que estaba en desarrollo, pero ahora ya es un árbol inmenso que ha crecido y nos da sombra. Y ese árbol también tiene otra historia que el gran Abraham Valdelomar desarrolló, le puso un nombre, Evaristo con V, ¿ya? Pero ese es otro tema, otro cuento. Y hablaba del árbol, del recuerdo del hermano, cuando se fue pequeñito lo dejó y ahora era un gran árbol. Y en esa fotografía que vimos, que es actualizada, y ahí todavía existe el árbol que el gran Abraham Valdelomar nos describió. El desarrollo, la descripción del entorno y los preparativos de la pelea entre el Carmelo y el Apiseco. Mis queridos alumnos, esta parte es quizá la parte más triste, ¿no? Esa y la que después se da el clímax. Cuando llega el hermano, queda contento con el gallo, y el gallito que había recibido, le dice, este gallito se llama Carmelo. Fue un gran gallo de pelea. Ya él lo he traído porque
ya está en el ocaso. ¿Ocaso qué es? Ya está retirado, diríamos, ¿no? Retirado de las grandes peleas que ha hecho el gran Carmelo. Y cuídenlo aquí y perfecto. Este Carmelo le dice a todos, este gallito ha ganado muchas peleas y siempre pues ha hecho quedar muy bien a la familia y me lo han regalado y yo lo he traído para que aquí lo vean. Y por esa época, el papá había ido al pueblo de San Andrés y entre otras cosas el papá era muy hablador, conversa con otro claro, estaban libando licor y le dice, yo tengo el más grande de los gallos en toda la región, se llama Carmelo. Y ahí aparece el amo, el dueño del otro gallo y le dice, eso es falso. Mi gallo es el mejor, el actual campeón y que ningún gallo le ha ganado. Es mi ajiseco, le dice, así le denominaba, mi ajiseco. Y conversan y hay una cierta riña y apuestan, ¿ya? Apuestan. El papá del niño, quien era dueño de Carmelo y de toda la familia, por cierto, y el dueño del ajiseco. Apuestan, mis queridos alumnos, y van a hacer un gran duelo. Y estaban ya vísperas a fiestas patrias para celebrar, y ahí, ¿por qué uno sabe que era fiestas patrias? Porque el gran Abraham Valdelomar nos relata, nos dicen de que sí, ya aparecieron los famosos banderines rojo y blanco, vísperas a celebrar nuestra independencia. Y el papá llega, y ustedes saben, antes había pues lo que se llamaba el honor. Si tú te comprometías, si tú decías algo, tenías que cumplirlo. Y lamentablemente el señor, el papá del niño, del amo de Carmelo, se compromete y tiene que cumplir ello. Y preparan todo, una fiesta, todo, porque van a haber una gran pelea. Pero yo solo te recuerdo que el Carmelo ya estaba en retirada, era, digamos, de lo que había participado en esto de lo que es el Carmelo, y el ajiseco era todo un personajillo del lugar en la que participaba en esto de lo que había ganado en sus contiendas. Y el ajiseco era muy joven, era muy, digamos, todavía era, imaginémonos en edades, a ver, Carmelo más o menos tenía la edad de, digámoslo, entre 40, 45 años, y Ajiseco pues era un joven entre 20 y 25 años. Y el Ajiseco era todo un personajillo, aparte que era como esos, ¿no? Muy déspota, lo miraba así, de esa manera, o sea, se valía de su fama que había adquirido por esa época. Imagínense, mis queridos alumnos, y así en esas lides. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? Nuevamente el papá ya le dicen, ya no lo van a ver a Carmelo por estos tiempos, porque lo vamos a hacer que pelee con el ajiseco. Y contratan a un entrenador y lo comienzan nuevamente a preparar, porque las peleas de los gallos eran así, como un boxeador lo preparaban, ¿no? Y lo preparan, lo realizan de ese modo para poder pelear. Y llega el día de la pelea, mis queridos alumnos. Y ese día sí, definitivamente, era un momento triste porque ya al Carmelo ya no lo veía, solamente lo atendían en sus camerinos, diríamos así, un pequeño corralito, y de ese modo ya estaban tristes todos porque sabía que iba a pelear y no lo querían ver de ese modo, pero ya el papá se había comprometido y se tenían que hacer. Entonces el papá llega el día muy triste y Carmelo de la casa sale para ir a su gran pelea. Todos se quedan en la casa llorando, sufriendo, porque Carmelo ya no estaba preparado para lo que va a ser la gran pelea, ¿no? Entonces, mis queridos alumnos, llega ese momento de la gran pelea
Y por cosas, el Carmelo entra, ¿no? Ya con sus años, pero en su época, pues, era como Abraham Valdelomar decía, un caballero reinante, ¿no? Un gran caballero. Por eso de ahí viene el caballero Carmelo. Y no era de picotear cuando ya caían o enterraban el pico. En cambio, la Giseco era todo esto. Ultrajaba, maltrataba, ¿no? Allí los pisaba inclusive porque los gallos tienen eso contra sus rivales, hasta llegan a pisarlo, ¿no? Y lo humillan, mejor dicho. Y de eso gozan pues los dueños y todo. Y en cambio el Carmelo no, simplemente ganaba la pelea y bien lo dejaban y listo, se retiraba, ¿no? El clímax, la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco y el triunfo del primero, ¿no? Pero ¿cómo se da este triunfo del primero, o sea, del caballero Carmelo? Ante esta pelea, chicos, definitivamente el Ajiseco, por su minoría de edad y por su máxima preparación, estaba ganando la pelea. Estaba ganando. Ya el Carmelo tenía casi la parte del abdomen, o sea, el buche, ya la navaja le había ingresado. Pero Carmelo se acuerda de que él era un gran peleador. Saca fuerzas de lo último, se levanta de lo que ya estaba por enterrar el pico, se levanta y asesta un golpe preciso al Ajiseco y que lo hace caer de bruces y termina en la arena del Ajiseco. Y en ese momento gana y definitivamente la algarabía del pueblo, ¿no? Pero en el fondo el hijo, los hermanos estaban sufriendo. Inmediatamente ingresa, el papá celebra, por cierto, pero el hermano lo lleva soplándole, porque así a los gallos de pelea los preparan soplándole la parte de la espalda, soplándole para que no fallezca. Y llegan a la casa, todo era tristeza porque el Carmelo ya no podía ponerse de pie, estaba muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Y en eso, en el desenlace, la muerte del Carmelo en el seno del hogar. Ese día, muy triste, ya no podía ni comer, le alcanzaban el maíz en su mano, le daban en el pico, el agua lo mismo. Y ese día, así lo dice el gran Carmelo, chicos, el gran Carmelo, el gran Abraham Valdelomar lo describe, fue una tarde, apenas por la ventana ingresó el sol, se levantó el caballero Carmelo, aleteó las alas, cantó estentóreamente para finalmente caer y morir. Así termina esta historia de este gran paladín llamado el caballero Carmelo. Bien, más o menos aquí te he analizado, hemos hecho el análisis, el argumento, ¿no? De lo que fue esta gran pelea. Entonces, sobre lo que escribió, vamos a decir ahora. Ahí más o menos está recreada una pelea de gallos, mire, ¿no? Definitivamente era un encuentro bien fuerte para los que de repente amamos lo que es la pelea de gallo. Bien, entre la ficción y la realidad, eso es lo que yo les decía, ¿no? Claro, un poquito Abraham Valdelomar habrá puesto parte de él, de lo que ha señalado. Bien, hemos remarcado el carácter autobiográfico del cuento. Ello, autobiográfico, miren, ¿eh? Que significa de que es la autobiografía, parte de él, ¿no? Ello no necesariamente es una regla estricta, ya que el autor, como todo creador literario, sin duda ha debido recrear la historia, pero todo está ajustado a lo que él vivió. Por eso se dice una autobiografía, agregando muchos detalles ficticios o inventados. Él mismo lo explicaba en una carta a su madre. Allí se sabe un poquito de que él había inventado algunas cosas para que narre su cuento, al referirse a una colección de cuentos criollos, ¿no? Y ahí está, la acción se desenvuelve en la zona rural de la provincia de Pisco, ¿no? Llamado San Andrés, por si acaso, San Andrés. Al sur de Lima transmite el ambiente pueblerino, la época y el tono conmovedor del niño y de sus hermanos que tratan de salvar la vida a un gallo de pelea, que debe enfrentarse a uno más joven para salvar el honor de su dueño. No, miren,
Entonces, esta parte introductoria. Y el argumento, quizá ya para concluir, porque también viene esta parte, vamos a decir, esta historia nos narra la historia de un viejo gallo de pelea llamado Carmelo, que debe enfrentar a otro más joven, el Ajiseco. Sacado fuerzas de flaqueza gana, pero queda gravemente herido y poco después muere, como ya los había explicado a ustedes. Y en conclusión, podemos decir que se destaca su belleza y su elegancia frente a la arrogancia del joven rival. Era un arrogante el Ajiseco, ¿no? Esos matones, que trata de humillarlo por sus heridas, porque ya estaba herido en la pelea. Los niños eligen a su mascota, miren lo que ya es la opinión, los niños eligen a su mascota como héroe. El nexo con el animal es muy estrecho para su pérdida, Muy bien, mis queridos alumnos, allí tenemos esta historia famosísima que los ha detallado, lo ha escrito el gran Abraham Valdelomar.